Ya. Bueno, vamos a ir compartiendo el contenido previsto para esta hora. Bueno, hemos realizado un ensayo, primero una explicación, luego un ensayo sobre el aspecto de cuán importante es contar con un instrumento analítico que cumpla la función prevista. Y este instrumento analítico dijimos que tiene que estar calibrado, pero que la calibración nosotros no la realizamos, sino el Inmetro, ¿ya? Sin embargo, en el laboratorio podemos realizar esta actividad utilizando algún material de referencia correspondiente. Y si tenemos las condiciones, también podemos realizar el ajuste, ¿ya? Una vez concluido con el ajuste, volvemos a verificar la calibración. Podemos hacer ese trabajo. No así generar el documento de calibración, pero además que se certifica, ¿ya? No significa que en la verificación de calibración el ajuste no se genere documento. Por supuesto que hay un documento. Sin embargo, este documento es de manejo interno del laboratorio, ¿ya? Entonces, esto va acá. ¿Listo? Este documento lo manejamos al interior del laboratorio. Ahora, ¿cómo demostramos que nuestro instrumento analítico está verificado en su calibración? Entonces, tenemos que demostrar con datos, ya, la precisión, es decir, indicar que nuestro instrumento es preciso, exacto, sensible, resuelve cuál es la resolución del instrumento analítico, ¿ya? Tiene que estar refrendado con datos. Y para ordenarnos, tenemos que trabajar el refrendado de datos de la siguiente manera, que ya les habíamos explicado. El objeto de nuestro estudio es el instrumento analítico, ¿ya? Que lo vamos a colocar acá. A ver, suponiendo que el instrumento analítico es, por ejemplo, no sé, pues este cubo, ¿ya? Suponiendo que es este cubo, el instrumento analítico. Entonces, este instrumento analítico tiene que estar descrito en su respectivo catálogo y según el catálogo que encontremos vamos a poder advertir en una de las partes del índice las especificaciones técnicas. Asimismo, para verificar la calibración utilizamos un material de referencia, ¿ya? Mejor si es certificado. Y este ya tiene establecido su valor, que lo vamos a considerar como verdadero. Además, seguramente este valor tendrá especificado, por ejemplo, su índice de confianza, ¿ya? O su intervalo de confianza, ese valor verdadero. Bueno, y por otro lado, nosotros generamos, esto sí, en el laboratorio, los datos experimentales con el instrumento que estamos probando, con el que queremos realizar nuestro resto de pruebas analíticas, ¿ya? Entonces, ¿a quién enfrentamos este instrumento? Al material de referencia certificado, que sería este que tiene su respectivo valor. Entonces, de este trabajo, como indica acá, se generan datos, ¿ya? Y con estos datos y los procedimientos que se realice, tenemos que demostrar lo que dice acá arriba, la precisión, exactitud, sensibilidad, de acuerdo a las especificaciones, ¿ya? Bueno, entonces, una vez que hemos trabajado con el instrumento,
recién pasamos al método, ¿ya? Que sería toda esta sección, al método como tal, ¿sí? Entonces, cuando vamos a trabajar todo lo que va a ser el método analítico, tendríamos que estar prácticamente pasando a la siguiente etapa, ¿no? Este va a ser el método. ¿Listo? Bueno, ahí, todo este proceso. Entonces, ¿dónde interviene el instrumento que tiene un trabajo? Es medir o realizar la medición. Acá, que estoy remarcando con esta línea, con este recuadro verde, ¿ya? Cuando nosotros realizamos la etapa analítica, cuando ejecutamos la medición propiamente dicha y generamos datos, acá va a funcionar. Si este instrumento no está en las condiciones, va a ser un componente que va a aumentar la falla de todo el método. ¿Listo? Entonces, tenemos que asegurar esta etapa realizando este trabajo. Estoy hablando solo del instrumento analítico y luego pasamos al método. Bueno, entonces, en esta parte inferior, como vamos a realizar la práctica correspondiente, ¿ya? Les puse como ejemplo las especificaciones técnicas de un pHímetro, porque esa es nuestra próxima o la subsiguiente práctica, ¿ya? Fíjense bien, en la parte superior tenemos el parámetro, ¿ya? Y las características del instrumento, acá son dos, ¿ya? Entonces dice que como parámetros dentro de las especificaciones técnicas del pHímetro, ¿ya? A ver, espérenme un rato. ¿Quién tiene su micrófono abierto? Ya, acá. Espero que estén atendiendo. Acabo de pegar una foto de un pHímetro, ¿ya? Entonces dice, estoy suponiendo este ejemplo del pHímetro, nos dice, ¿no? Que vamos a poder ubicar entre las características los parámetros de pH, voltaje, temperatura, compensación de temperatura, modo de calibración, el tipo de electrodo, la sonda de temperatura, el almacenamiento de datos. Acá ya estaríamos con el software, el registro, la conexión, qué dimensión tiene el instrumento y cuál es el requerimiento eléctrico. Esas son las especificaciones técnicas del instrumento, ¿ya? Entonces, cuando me fijo en el pH, nos indica cuál es el rango, la resolución, precisión, ¿ya? Qué corriente de entrada necesita, ¿ya? Y su respectiva impedancia, cuál es la estabilidad y si, cómo trabaja el sistema de compensación automática de temperatura.
Fíjense acá, dice que puede medir el instrumento desde -1 hasta 19.9 de pH, lo cual no existe, ¿verdad? Porque la escala de pH va de 1 a 14. Entonces, si nosotros hablamos de soluciones acuosas, tenemos que entender que dentro de este parámetro vamos a trabajar de 1 hasta 14, ¿ya? La resolución nos indica que hay de una décima, de 2 décimas, hasta de una décima centímetro, hasta una milésima de pH, ¿no? En este ejemplo, si voy a ampliar la imagen, dice 6,82. ¿Cuál es la resolución? Décima, centésima, una centésima de pH, ¿ya? Entonces, tiene que corresponder a este segundo grupo de resolución, es decir, cuántos datos puedes lograr copiar y te muestra desde la pantalla del instrumento analítico, ¿ya? ¿Cuál es la precisión? Dice, cuando mides se va a repetir la medida, dice, en más o menos 0,002 unidades de pH, siempre y cuando estemos en este margen, ¿no? ¿Listo? Conectado con el electrodo nos va a dar un más o menos 0,01 unidades de pH. Eso significa que puede variar el pH si estamos midiendo la misma solución varias veces. Este número 2 que veo en pantalla, espero que puedan ver ustedes si no está en el celular, ya este último dígito. Pero para eso tengo que probar, tengo que medir una y otra vez y para ello justamente usamos estos materiales de referencia. Luego nos habla sobre la corriente de entrada, que dice que es menor o igual a 1 por 10 a la menos 12 amperios. O en la impedancia, ¿ya? Que es mayor o igual a 3 por 10 a la 12 ohmios. ¿Listo? Y la estabilidad nos dice que puede variar, ¿no? En más o menos 0,002 unidades de pH en 3 horas. Es decir, si se mantiene esto con una solución por 3 horas y esa solución además es estable, ¿ya? El sensor de hidrogeniones va a mantener el valor variando solo la décima, centésima, las 2 milésimas partes por cada 3 horas, ¿no? Bueno, seguramente es cuando está nuevo, cuando ya el electrodo está viejo, no nos va a mostrar esa situación, pero en este caso nos está hablando de la estabilidad del instrumento, que además tiene un sistema de compensación de temperatura, dice, ¿no? Que lo puedes trabajar de manera automática o de manera manual. Puede controlar de 0 a 100 grados, ¿ya? Para que con tu instrumento lo puedes llevar a temperatura estándar de 25 grados Celsius, ¿correcto? Eso. Voltaje. Estas son las unidades de pH. Ahora nos habla del voltaje. El voltaje va de 1999 milivoltios, ¿no? Hasta 1999 milivoltios positivo, o sea, desde un rango negativo hasta un rango positivo, lo mismo que el pH, ¿no? La resolución 0,1 milivoltios, la precisión en más o menos 0,03, ¿ya? ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de precisión, significa que yo tengo que repetir varias veces la medición para poder demostrar que mi pH se va repitiendo, o por lo menos su variabilidad, en este caso es baja, ¿ya? Temperatura, rango, 10 a 110 grados, menos 10 a 110 grados, ¿no? Y la resolución del sensor de temperatura 0,1 grados Celsius con su respectiva precisión, hablando del factor temperatura, ¿ya? Ahora, en este tipo de pHímetros nosotros necesitamos expresar el resultado a temperatura estándar, a 25 grados Celsius, ¿ya? Es por eso que debe contar con un sensor de temperatura y un sistema acoplado al software de compensación. Entonces, esta varita única que parece un lápiz que observan, ese es el sensor de temperatura, y el que está al lado, ya, más transparente, ya, que sería este, es el electrodo, el sensor de hidrogeniones, el sensor de temperatura y el sensor de hidrogeniones.
y el potenciómetro donde vamos a poder revisar los datos que nos generan, ¿no? Ya, entonces puede compensar, por lo tanto, dice de 0 a 100. Digamos que estás en 50 grados en tu solución, esta máquina supuestamente va a poder compensar y ajustar a 25. O si bien está a 5 grados, que es bastante ya frío, igual va a poder compensar a 25 grados Celsius. Calibración. La verificación de calibración para este instrumento analítico dice que va a utilizar, por ejemplo, 5 puntos de calibración. Puede usar también, dice, 7 buffers disponibles en su sistema para poder elegir. Por ejemplo, tiene una opción de 1, 68, 4, 6, 7, 9, 10 y 12. De entre estos puntos de calibración, los clásicos son 4, 7 y 10. Puedes elegir entre ellos, ¿no? Al final, tú puedes verificar la calibración para 1 punto, 2, 3, que es lo usual, especialmente cuando realizas titulaciones, ¿ya? O puedes usar más. Entonces, esos son los puntos de calibración, que estaría en este caso cerrado a estos puntos, ¿ya? Ahora, hay pHímetros que vienen cerrados específicamente a 3 puntos, ya no te dan estas otras opciones, entonces uno ya tiene que ir pensando a la hora de adquirir estos instrumentos en esos otros detalles. ¿Qué electrodo le acompaña? Que ya estaría hablando de esta parte, ¿no? Que sería el componente que no tiene tanto tiempo de duración, ¿no? Es una pieza externa que la podemos cambiar. Entonces, ese electrodo dice que tiene cuerpo de plástico, en este caso, ¿no? Un conector BNC, que sería el cable que se conecta al potenciómetro, ¿ya? Y tiene una sonda de temperatura, que sería este sensor de temperatura, ¿no? Que está construido en acero inoxidable, ¿no? Se almacenan los datos tanto de la lectura, la compensación automática de temperatura, ¿ya? Además de incluir la fecha y hora, se pueden almacenar 300 registros, la conexión de salida es la usual, hacia corriente alterna la que recibe y luego trabajaremos con energía como para poder activar el sistema, pero no influir en esta parte del instrumento, ¿ya? Y finalmente las dimensiones de qué tamaño es el equipo, cuál es el requerimiento eléctrico, ¿no? Correspondiente. Pero ¿dónde nos fijamos en especial? En esto que dice pH, voltaje, el sistema de compensación automática de temperatura, en qué rango, la calibración, cuántos buffers puedes usar, es cerrado o podemos elegir, digamos, estos puntos de calibración, ¿ya? La sonda de temperatura y probablemente su almacenamiento. Son componentes técnicos clave para nuestro caso, ¿ya? Esto diría el catálogo. Entonces, lo que yo tengo que hacer a la hora de verificar la calibración es fijarme en los componentes de estas características, estos parámetros principales para poder mantener esos valores, ¿ya? En este otro costado está copiado otras especificaciones técnicas para un pHímetro portátil. Fíjense, está marcando 14.00. ¿Cuál es la resolución? Ya de entrada observamos décima, centésima, ¿no? Hasta una centésima de variación del pH, ¿no? Miren, acá dice indicación simultánea del valor de pH y la temperatura. Eso significa que en el interior de este pHímetro tenemos el sensor de pH también junto con el sensor de temperatura. No significa mezclados, pero sí son adyacentes, ¿ya? Para ajustar la temperatura a 25 grados Celsius. En este caso, este pHímetro ajusta de 0 a 80 grados Celsius, ¿ya? Además de trabajar en grados Fahrenheit. Puede retener datos, puede registrar 100 valores, se puede recuperar en la pantalla, etcétera, etcétera. Pero vámonos a las especificaciones. Rango de medición, acá está clarito, 0 a 14 de pH, ¿no? Trabajando de 5 hasta 80 y haciendo que funcione el ATC para expresar el resultado de pH a 25 grados Celsius. La resolución
décima, centésima, una centésima de variación de pH, ¿ya? La precisión, que corresponde a más o menos 0,02 unidades de pH, ¿ya? En una variación de más o menos 0,8 grados Celsius. La calibración es automática a pH 7 o pH 10, ¿no? Acá el sistema sí es más cerrado, tiene su compensador, como habíamos indicado. Esta es la pantalla de cristal líquido, las dimensiones y demás, ¿ya? Entonces, cada instrumento analítico tiene una descripción y sus especificaciones técnicas. De esto dependemos para poder lograr varios objetivos de medición, ¿ya? Entonces, no puedo pedir más de lo que dice la especificación técnica, ¿no? Entonces, sería como que perder el tiempo o estar exigiendo más de lo que dice. Entonces, acá el catálogo establece sus especificaciones, el material de referencia establece sus especificaciones y los datos experimentales son prácticamente lógicos, ¿no? ¿Cómo voy a ir procediendo de acuerdo a lo que ya me indica su catálogo y el material de referencia y lo que pueda decir la norma al respecto, ¿ya? Ahora, un componente que acompaña a este instrumento analítico es el electrodo, ¿ya? Que se puede cambiar, ¿ya? Tiene un tiempo de vida útil no tan largo como el potenciómetro mismo. Entonces, lo que les copié acá es las especificaciones técnicas del electrodo, ¿ya? Entonces, acá hemos visto en general, ¿ya? Las especificaciones del pHímetro, especialmente concentrado en esta sección. Aunque acá indica, ¿no? El electrodo, la sonda de temperatura, así, para este modelo. En este caso, nos está indicando de manera específica sobre el sensor de hidrogeniones, ¿no? Dice que mide de 0 a 14. Estamos claramente ya solamente hablando del electrodo, 0 a 14. ¿De qué material está construido el material de referencia? Que sería el alambre, el conector que tenemos acá en la parte interna, metálico, que dice que es de plata y cloruro de plata, ¿ya? El tipo de unión es cerámica. Eso significa que está más o menos por acá. Ya está describiendo de manera específica el electrodo. Luego nos dice qué líquido está en el interior del electrodo, que en este caso, ya, acá, no, al interior de este electrodo, ¿qué líquido está? Cloruro de potasio 3.5 molar, ¿ya? Eso. Y si es recargable, entonces yo en mis actividades de mantenimiento puedo retirar este cloruro de potasio usado y renovar por uno fresco, por uno recién preparado, ¿ya? O recién adquirido. El material del cuerpo del electrodo, a diferencia de lo que decía la otra especificación técnica, dice que es de vidrio. Entonces, todo este cuerpo es de vidrio, ¿ya? La punta es esférica, así curvadito, no va en punta ni nada por el estilo, es esférica. Y su dimensión, ¿ya? Luego, ¿con cuánto de presión va a trabajar? 0,1 bares, ¿ya? El rango de funcionamiento, similar al que hemos indicado arriba, el sensor de temperatura. No viene incluido al interior de este electrodo, viene aparte, por eso dice no. En este caso es cierto, en mi dibujo está separado, ¿ya? Y el cable de conexión, que sería esta salida hacia el potenciómetro como tal. No hay un amplificador extra y las recomendaciones de uso, ¿no? En este caso dice que es para propósito general. A eso se refiere el catálogo, ¿ya? Esto, ¿ya? El instrumento y el accesorio principal, en este caso que sería el electrodo. Sin embargo, el electrodo no sirve de nada solo, tampoco el potenciómetro sirve de nada. Ambos tienen que conjuncionar para poder
dar la función prevista o generar la función prevista. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto al catálogo. Entonces, ¿cómo podemos practicar un poquito esta evaluación? Diremos la más importante, ¿ya? Así. Entonces, prefiero yo de una vez practicar esto, ¿ya? Nos vamos a generar datos, ¿ya? Datos. Listo. Entonces, acá va a estar el valor de pH en esta columna. Y en este otro costado vamos a anotar el valor ya del voltaje. Valor del voltaje en milivoltios. ¿Sí? Entonces, vamos a pintarlo de tal manera que podamos establecer que este es el valor esperado. ¿Listo? Para nosotros es un MR. Estoy colocando como ejemplo un material de referencia. ¿Listo? Y acá vamos a colocar el valor experimental. Valor experimental. ¿Listo? Ya, lo mismo. Copiar, pegar. El valor de pH y el valor del voltaje. Entonces, copiaremos lo de arriba, de estas especificaciones. Vamos a escoger 401. Ese es el especificado, 401. Luego está las clásicas, 701. Y el valor de 1001. Esos tres valores. ¿Ya? Estos valores además están refrendados en el material de referencia, ¿no? En el material de referencia indica en el frasco, declara ese valor, ¿ya? Entonces, escogemos estos puntos en la máquina, pero además en el frasco del material de referencia indica estos mismos valores. ¿Correcto? Ya, hasta ahí estamos bien. Y el voltaje, ¿ya? El voltaje, ¿ya? Se espera que en este punto el valor pueda estar entre más menos 25, por ejemplo, milivoltios, ¿ya? En esta sección. Cuando el pH es 7, el voltaje puede variar en más o menos 25 milivoltios. Teóricamente, en realidad debería ser 0, ¿no? Porque es neutro, ni positivos ni negativos, exactamente igual, debería dar 0, ¿ya? Pero estamos hablando del instrumento analítico, entonces tiene una variación de más o menos 25 milivoltios, ¿ya? Ya. Ahora bien, ¿cuál será el voltaje a pH 4.01 o 4,01? ¿Cuál será el voltaje? Teóricamente, demostrado, como han visto en la exposición de examen de los auxiliares, ¿ya? El valor de la pendiente teórica es igual a 59,16
milivoltios por unidad de pH. ¿Listo? Para la mayoría de las máquinas. ¿Sí? En la especificación técnica, en el catálogo, leyendo con más detalle, ¿ya? Especialmente en lo que refiere al electrodo, en muchos casos expresa cuál es ese valor en el catálogo. Puede ser 59, hay una variación. Pero vamos a suponer que este es nuestro valor esperado. ¿Correcto? 59,16 milivoltios por unidad de pH. Ya. Entonces, a 4 le correspondería 177,2 decimales. No, un decimal. ¿Ya? Porque este pHímetro solo varía con un decimal que yo sé. Sí, 1. La resolución es máximo 1 decimal. ¿Dónde estamos? Acá. Con un decimal. Milivoltios. Positivo porque acá tenemos hidrogeniones. ¿Ya? Por eso hay transmisión de señal. Acá tenemos hidrogeniones. ¿Listo? Y acá no hay hidrogeniones. ¿Sí? Vamos en valor contrario. Entonces, al no existir, el valor va a ser a la inversa. 177,4 negativo. ¿Ya? Ese va a ser el valor. Todos estos datos son teóricos o expresados en el respectivo material de referencia. ¿Listo? Entonces, teóricamente, por estas unidades de pH, yo tengo que leer este valor. Esta va a ser mi variable independiente. Y, ay, disculpen. ¿Ya? Y esta va a ser la variable dependiente. ¿Correcto? Ya. Ahora, lo que hacemos es encender ese instrumento, esperar que estabilice unos minutos, ¿ya? Lavar bien esto que es el electrodo, que está acá, ¿no? Lavar bien para que no haya ninguna interferencia, aplicar las buenas prácticas de laboratorio. Y empezamos a medir estas soluciones, ¿no? Para sacar nuestro propio valor práctico. Entonces, cuando se coloca esta solución, del cual creemos que es verdadero, nos sale 4,1, ¿ya? De pH. Y el voltaje, vamos a colocar 180.5, así, para respetar el decimal. Y a pH de 7 tenemos 6,99, ¿ya? Y el voltaje es 15,2 milivoltios. Y a pH de 10 se cumple 10,01, ¿ya? Y el voltaje es 100 menos 179. Así colocaremos, ¿ya? 179,2. Variaremos, 4. Este representa nuestros valores experimentales, lo que consigo con el instrumento. ¿Listo? Entonces me voy a mi triángulo. El catálogo, el patrón. ¿Qué dice el patrón? Esto. ¿Ya? El material de referencia. ¿Qué dice mi resultado? Mis datos experimentales. Esto. ¿Ya? Que tenemos acá, lo que les estoy mostrando. Ahora, ¿qué hacemos con estos datos?
¿Para qué nos sirve? Para empezar, vamos a anotar, ¿no? Estamos con un instrumento que tiene una resolución, ¿ya? De una centésima de pH. Como se observa acá, 6,99, ¿no? A su vez cuenta con una resolución de una décima de milivoltio. ¿Cómo se observa acá? ¿No? Se supone que estoy copiando lo que sale en la pantalla, ¿ya? Entonces, yo puedo realizar esto 3 veces para demostrar precisión en mi ensayo de aprendizaje. Entonces, 1, 2, 3. ¿Ya? Esta es mi evaluación primera, segunda y tercera. ¿Listo? Entonces, en mi valoración vamos a suponer que me sale 3,99, 6,99 y 10. ¿Ya? El voltaje es 178,1, 16, 0, menos que se quede ese valor. Acá me va a salir 4,05, acá 7,01 y 10,1. Y acá 180 milivoltios, 179,2. Igual, pongámosle que es 15,1 y menos 178,6. ¿Ya? Mis 3 repeticiones. Lo voy a pintar de otro color para que me sigan. Ahí. Sí. Estoy realizando 3 repeticiones, 3 pruebas experimentales. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Obtener el promedio de ambos valores. ¿Ya? Entonces vamos a sacar acá el promedio. Tanto el promedio de pH como el promedio de el voltaje. ¿Ya? Ya. Entonces, promedio. ¿Cómo dijimos que se obtiene el promedio? Es sumar este valor, ¿no? Más este valor, y dividirlo entre 3, porque son 3 réplicas. Me falta el paréntesis. Ya está. Ese sería mi promedio. Y para los 3, ¿no? El promedio. ¿Sí? El valor del pH. Lo mismo. Digo voltaje. 1, 2 y 3. Cerramos paréntesis, dividimos entre 3. Estoy haciendo el modo lento, relento. ¿Sí? Pero un solo decimal. Y aplicamos a los 3. Entonces, este sería mi promedio. Pero no basta, ¿verdad? Yo debería conseguir la desviación estándar y su coeficiente de variación para saber si hay precisión o no. ¿Cierto? Ya, tómense 30 segundos. Tengo que imprimir una hoja de emergencia. Espérenme un rato, por favor.
Bueno, continuamos. Entonces, les decía que obtenemos el promedio tanto del voltaje como del pH, ¿no? Midiendo con las soluciones patrón. Entonces, de pronto yo puedo ir apurando el trabajo y puedo demostrar exactitud, ¿ya? Como el error relativo. Vamos a colocar ER acá, ¿ya? ER, para apurarnos un poco. Y vamos a trabajar la ecuación o la fórmula. El error relativo es igual al valor experimental, en este caso trabajamos con el promedio, menos el valor teórico, que sería este, el que consideramos verdadero, y dividimos entre este mismo valor, cerramos paréntesis y multiplicamos por 100, ¿ya? Así. Expandimos hasta este nivel y como es porcentual nos quedamos con un decimal y este sería el error relativo del pH, del valor de pH. ¿Qué significa? Que en lugar de salir 100, porque se espera 100, ¿cuánto se espera respecto del pH? Pretendemos acercarnos al valor verdadero, ¿ya? Al valor verdadero, ¿sí? Entonces, en este caso, nos indica que nos acercamos al valor verdadero, pero hay un límite que hemos pasado que es del 100%. En este caso estamos en 99.4%, 99.49% respecto del valor que es el verdadero, que lo voy a pintar de amarillo. ¿Ya? Esperábamos 401 y fíjense que el promedio nos genera... ¿por qué está aquí? ¿Qué ha pasado? No sé qué estarán escribiendo por allá. Uy. Acá hay algo que está mal. pH. pH. Y pH. Ahí está. Dividido entre 3. Ahora sí. Ya. Ahora sí está bien. Algo nada más. Entonces todo está mal. Ahora sí. Ya me parecía raro. Ya. Entonces el valor promedio es 4 y este es 401. Este es 701, 7. 1001, 10. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el error? Error relativo. 0,9%, 0,2%, negativo y 0,3%. ¿No? Esto significa, si yo resto 100 menos 0,9, ¿ya? El 99,1% me acerco al valor verdadero y así sucesivamente con los demás datos, ¿ya? En términos de exactitud. Lo mismo puedo hacer con el voltaje, ¿ya? Lo mismo podemos hacer con el voltaje. El error relativo porcentual del voltaje, en este caso de los milivoltios. ¿Sí?
Entonces vamos a ejercitar otra vez. Ahora sí no nos equivocamos de los casilleros. 1 más 2 más 3 dividido entre los 3 datos que son las repeticiones. Ahora sí expandimos y ese sería ¿qué chakra? Esto ya tenemos. Ya me perdí, disculpen, jóvenes. Y si alguien puede, me va a decir, no, está volviendo a repetir el mismo dato que es este, ¿no? Que este ya lo tenemos, entonces solo era sacar el error. Obtener el error. Ya. Ahora sí. El valor experimental menos el valor teórico, 177.4. 177.4 dividido entre 177.4, cerramos paréntesis, multiplicamos por 100 y acá me falta un paréntesis. Ya, ese sería mi valor. Ya, y acá vamos a cambiar esto, sería 25. Ya, 25 cerrado, 25 milivoltios dividido entre 25 también. Ahora el siguiente, espero que esté bien, 15, 25, está bien. Y este, ¿por qué está tan...? Acá sería más. Listo. Ya. Entonces, en este caso, nuestro error, ya, relativo en el pH bajo es 1,1, lo que significa que estamos cerca del 98.9, a la verdad, el 98%, ya. Y acá habrá, por ejemplo, un exceso, estaríamos por sobre el valor, y acá por debajo del valor, 99 exactamente, y en 38 tenemos acá un problema, hay un error respecto del valor, pero es más o menos 25, entonces está en el margen los 15 milivoltios, ¿ya? Esto en términos de exactitud. En términos de precisión, ya, para que sea fácil, tendríamos que trabajar el valor del pH, ¿no? Por ejemplo, este. Luego este otro valor. Lo estoy haciendo por separado para que no nos perdamos los valores experimentales. Pegar, ¿no? En cuanto al pH. Entonces, como hicimos la pasada vez, sacamos el promedio y el promedio nos va a salir este, ¿no? Haciendo del otro modo. Promedio, bloqueamos, cerramos paréntesis y ya, ese es el promedio. Disminuimos esto a 2 decimales, ¿no? Sí, 2 decimales, acá tenía que estar 2 decimales. Y este sería el promedio del pH. Y acá tendríamos la desviación estándar. Y acá vamos a anotar el coeficiente de variación. Ya, los datos que deseamos revisar. De estos datos experimentales de pH, de las 3 repeticiones, ¿no? Correspondientes. Entonces, igual
desviación estándar muestral, los tres, cerramos paréntesis, ya expandimos y obtenemos el coeficiente de variación, que va a ser esta desviación estándar entre el promedio multiplicado por 100. Igual expandimos, reducimos. Dijimos que este es un indicador de variabilidad, ¿ya? Que en nuestro caso es de precisión por repetibilidad, porque esto estamos haciendo en un día, estas 3 repeticiones. Por lo tanto, 1.4 significa que repito o que mis 3 datos concuerdan en un 98,6%. Este en un 99,8% y este en un 99,5%. Concuerdan los resultados, ¿ya? Si para un pHímetro este coeficiente de variación fuera del 5%, entonces todos cumplen el requisito. Entonces está bien, hay precisión. Lo mismo realizamos con el voltaje, ¿ya? Vamos a copiar el voltaje 1, copiar, pegar el voltaje 2 y el voltaje 3. Estamos ensayando nuestros ejercicios. Entonces, como ya está realizada la fórmula, lo único que hago es expandir, expandir y expandir. La diferencia es que estos datos son de voltaje. Vamos a pintarlo de otro color. ¿Ya? Listo. Eso sería, ¿no? Entonces, en mi primer caso dice, la respuesta señal de voltaje se parecen estos resultados entre sí o son concordantes en un 99,3%, ¿sí? Donde no hay una concordancia concreta es en este dato, pero como habíamos indicado, hay una variación que nos indica que está en más o menos 25 milivoltios, por lo tanto, en este nivel el pH va a estar sujeto a esta variación. ¿Ya? Es eso, propio del instrumento. Y acá lo mismo, ¿ya? En el nivel de precisión. Pero ¿por qué nos ha salido negativa? Ah, justamente por estos datos. ¿Listo? Entonces, en conclusión, acá habría precisión y exactitud. ¿Sí? Con mis medidores simples, como es esto, precisión en términos de repetibilidad, habiendo realizado 3 repeticiones. Con las 3 repeticiones obtengo el promedio y obtengo mi error relativo y tengo una forma de representar de que me acerco a la verdad con la medición de mi instrumento habiendo usado estos patrones. ¿Ya? Sin embargo, dice que tenemos que evaluar otro aspecto más del instrumento. Entonces voy a copiar el promedio, ¿ya? Este o este, ¿no? Copiar con los decimales que me indica. Acá, pegar. Ya. 2 decimales y el voltaje. Copiar, que en realidad tiene que estar a un decimal. Pegar. ¿Listo? Pegar. Podemos hacer más tratamientos, ¿ya? Pero quiero llegar a esta parte central. Entonces, datos, promedio de... Oh, disculpen. Datos, promedio, 3 réplicas. Eso sería. Estos datos. ¿Ya? De todo esto, estos son los datos promedio experimentales. ¿Qué hacemos con esto? Dijimos que esta es la variable independiente.
y esta es la variable dependiente. Entonces, lo que vamos a hacer para ir ya despidiéndonos es obtener la sensibilidad ¿ya? Y la eficiencia de este pHímetro y su electrodo específicamente con estos datos. Para ello se utiliza una ecuación que es la ecuación de regresión. Y va a ser igual a A más BX. En este caso Y, que dijimos que es la variable dependiente, es el voltaje, que va a ser igual a la A, que va a ser el intercepto, más B, que para nosotros es la pendiente, multiplicado por X, dice. X son las unidades de pH. Eso es en realidad nuestra ecuación, ¿ya? Bueno, ¿qué hacemos? Trabajamos con estos dos datos, ¿sí? Entonces, vamos a realizar lo siguiente, ¿ya? Me voy a ir por el camino corto. Bloqueo estos 6 datos, ¿ya? Me voy a ir a insertar y en insertar voy a escoger este gráfico que tenga los puntos unidos entre cada dato, ¿ya? Y lo voy a colocar acá. Y quiero que se refleje con estos 3 datos. Estoy mal, ¿verdad? ¿Por qué no me guían, chicos? ¿Cómo voy a estar con 4, 7, 10 y acá también con 4, 7, 10? Va. Tengo que copiar el voltaje, que es este. Nadie me escribe, no ha copiado el voltaje. Polla. Ya, ahí está. ¿Listo? El voltaje. Ya, ahí se nota mejor. ¿Sí? Entonces, acto seguido, vamos a colocarle las unidades. ¿Ya? ¿Dónde estamos? Web. Blog. Ahí. Esto es pH. Y esto es la señal en milivoltios. Ya, lo que habíamos quedado acá. Y el intercepto estaría acá. En ese punto que lo voy a marcar con rojo. ¿Ya? Ahí. De estos datos experimentales promedio de 3 repeticiones, este sería el intercepto. ¿Ya? Bueno, ya lo tengo definido a mi pH, el voltaje, en mi curva de calibración que refleja a esta ecuación de regresión.
Entonces, yo les decía, necesito sacar la sensibilidad y la eficiencia. Me posiciono sobre estos 3 puntos, ¿ya? Botón derecho, agregar línea de tendencia. Escojo el modo de regresión lineal. Quiero que señale el gráfico, la ecuación y su coeficiente de correlación. Todo esto no avanza en mate, así que deben estar fresquitos. Y lo vamos a mostrar acá, sí, en amarillo brillante y en negrilla. Y grande. ¿Ya? Así. Así de grande. ¿Ya? Este punto se me fue. Tengo que colocar donde acá estaría el intercepto. Exactamente. ¿Ya? Entonces, reemplazo esto en mi ecuación. ¿Ya? Los milivoltios serían igual a, dice, menos 59,85 más la pendiente. Digo, la pendiente por, acá está al revés, por el pH más el voltaje, 425,76 milivoltios. ¿Listo? Esa sería mi ecuación. ¿Sí? Pero la pendiente tendrá unidades, este nivel. Y esas unidades serían, entre paréntesis voy a colocar, milivoltios sobre pH. ¿Ya? Así quedaría. Entonces, mis constantes son 59, que lo voy a marcar con rojo y lo voy a marcar con negrilla. Y la ordenada en el origen o el intercepto, que es 400 y pico. ¿Ya? Esto al revés, nada más, es lo mismo. Bueno, entonces, pregunta, ¿cuál es la sensibilidad práctica? Acá dice menos 59,16, menos 59,85 milivoltios por unidad de pH en mi instrumento. ¿Sí? Negativo, ¿ya? Ya, ahí estaría mi sensibilidad. Entonces, la sensibilidad había sido en la ecuación la pendiente. Ya tengo. ¿Cuánto me debería salir teóricamente? Lo hemos anotado por acá. 59,16. ¿Ya? Teóricamente debería salir menos 59,16 milivoltios por unidad de pH. Este es el práctico y este es el teórico. Pendiente teórica. Sí, teórica.
¿correcto? ¿Ya? Y esta es la pendiente práctica. Ya está. Ya hemos obtenido la sensibilidad. Ahora me falta la eficiencia. ¿A qué va a ser igual? Esto va a ser igual a, han visto en la pizarra ese día, a la pendiente práctica sobre la pendiente teórica, todo multiplicado por 100. ¿Ya? Listo. Entonces obtenemos la eficiencia. Vamos a reemplazar acá. Igual 59,81 negativo 85, perdón, dividido entre 59,16 por 100. Está medio a la sombra mi teclado, pero estoy chacreando con mi teclado. Ya. Reducimos. Y esta es mi eficiencia. ¿Ya? Entonces, la referencia o la recomendación nos dice que este valor debería estar entre 95, por ejemplo, a 105%. ¿No? Y estamos en 101%. Entonces nos diría que este electrodo se está comportando como nuevo. ¿Ya? Bueno, por fin ahora puedo medir el pH de mis muestras, es decir, y me voy al método. ¿Ya? Entonces, una vez que he demostrado que mi instrumento cumple el requisito, que sería esta parte, ahora me dedico al método. Y para dedicarme al método, tengo que validar el modo en que voy a trabajar. Y para eso tengo que planificar cómo voy a hacer las mediciones. Por ejemplo, a ver, ¿de qué se les ocurre medir ahora el pH? Después de salir de esta parte. Puedo medir el pH de leche, ¿no? ¿Quién no va a hacer el mismo tratamiento que medir el pH de agua salina o el pH de aguas servidas? ¿Sí? Entonces yo me voy a mi proceso. Definición del problema, medir el pH. Analito matriz, acá. Leche, ¿cuál es su matriz? Grasa, proteínas, ¿no? En el que está el agua, y el agua aporta los hidrogeniones, así como el ácido láctico puede aportar hidrogeniones, por ejemplo, en la leche. Y en el pH del agua salina vamos a tener bastante concentración de sales, tal vez son sales de metales pesados, etcétera, ¿no? O el pH de aguas servidas, además va a tener bacterias, restos de grasa, minerales, ¿no? La matriz es diferente. Entonces tengo que tener cuidado en cómo voy a comportarme con mi matriz, en qué escala voy a trabajar, cómo voy a trabajar el método de medición como tal, cómo voy a realizar la toma de muestra, cómo voy a preservar la muestra, ni modo que tome la leche hoy y quiera medirla de aquí a 15 días. Ya va a estar fermentado, ya va a estar queso. ¿Ya? Para medir, ¿con qué instrumento? El pH, ¿no? Tratamiento de datos y demás, pero esto ya es con la muestra, ¿ya? Lo que acabamos de revisar es esta parte, el instrumento, ¿ya? Que hemos ejercitado de manera muy simple. Evaluación de la precisión
a través de las repeticiones, usando como indicador de precisión el coeficiente de variación que resulta de la medición repetida, ¿no? En las mismas condiciones. También hemos hecho una evaluación rápida de exactitud a través de la representación del error relativo, comparando el resultado experimental, que sería esto que está en verde, con el valor teórico planteado para este material de referencia. En el instrumento medido hemos obtenido el verde y este sería el valor establecido como verdadero, ¿ya? Además, hemos obtenido la sensibilidad y la eficiencia. Estos dos valores los vamos a trabajar con los datos promedio experimentales. La sensibilidad vamos a conseguir calculando la pendiente práctica. Para calcular la pendiente, en este caso estoy aplicando la ecuación de regresión lineal y de este modo obtengo la pendiente, ¿ya? Y puedo compararla con la pendiente teórica, puedo sacar su intervalo de confianza y todo lo demás, ¿no? Y también puedo hallar la eficiencia, es decir, comparar pues la pendiente teórica esperada que les había indicado que es este valor de menos 59, ¿ya? Y el valor práctico. Entonces, a nosotros nos sale el resultado de eficiencia del electrodo de 101,2, supera el 100, pero no está fuera de rango, ¿no? Entonces, con esa eficiencia puede, ¿ya? ¿Qué puede hacer? Censar, detectar, ¿qué? Hidrogenios, ¿ya? Con esa eficiencia puede censar, detectar hidrogenios. Entonces, hemos intentado demostrar solamente con estos datos, otra cosa sería en la práctica, que este pHímetro es preciso, exacto, ¿ya? Sensible por su valor de la pendiente y eficiente, que sería con el dato que corona todo, ¿no? Para el electrodo. Así también tenemos que evaluar cada cierto tiempo el termómetro. El que más se evalúa casi rutinariamente es el electrodo. En cambio, el sensor de temperatura puede ser cada 3, cada 6 meses. Se puede ir evaluando igual usando un termómetro de referencia. ¿Listo? Ya, entonces, concluido esta parte, como ejemplo, recién pasamos a medir nuestros pHs. O realizar, por ejemplo, titulaciones potenciométricas, ¿no? Siempre que nuestro pHímetro esté verificado en su calibración. Y lo mismo va a suceder con cualquier otro instrumento, un refractómetro. Tiene que estar verificado en su calibración y recién mides en las muestras, ¿no? Y esas muestras tienen que seguir un método. Y para seguir un método tienes que validar, tienes que planificar cómo vas a realizar ese procedimiento. Mismo que usaras un cromatógrafo de gases, ¿no? O un HPLC, tienes que verificar que esté calibrado, ¿no? Que se cumplan los requisitos de funcionamiento para el instrumento y recién pasas a realizar la medición de lo que tanto nos gusta, que serían las muestras que te imaginas, ¿no? Eso, entonces, esto implica a la fuerza manejar estos datos, registrarlos, guardarlos, fecharlos, ¿no? Como correspondan para que tenga un seguimiento correspondiente. ¿Correcto? Ahora sí, no sé si yo me he cansado o ustedes se han cansado. ¿Tienen alguna pregunta rápida? Porque ya es las 22. Hemos empezado 8:30 más o menos, 9:30. Ya es 1:30 que se ha cumplido. Álvaro, ¿tiene alguna pregunta? Se han dormido, han dejado la grabadora encendida y pare de contar. Creo. Me temo.
Bueno, entonces les voy a pasar en el, ya saben dónde, el, el link para que puedan responder rápidamente, ¿ya? Tienen 5 minutos, porque es rápido esta prueba. Ya, entonces vayan calculando los 5 minutos y yo solo bajo la información de entre esos 5 minutos más o menos un minuto. Ese es mi margen de variación. En realidad no más menos, sino más un minuto de variación. Ya, acaba de entrar alguien nuevo. Listo. Pueden ingresar, por favor, y nos vamos despidiendo hasta mañana en la clase presencial. Que tengan buena noche, jóvenes. Espero que tengan preguntas para mañana. Hasta mañana.